amigos de Be Health, Lily García con ustedes nuevamente. Hoy un tema que toca la vida de muchas personas, más mujeres que hombres, y que muchas veces les paraliza su vida a nivel personal y a nivel profesional. Y me refiero a la migraña. Y para hablarnos sobre este tema tenemos a una jovencita que es paciente y que en esta ocasión visita Be Health desde Chile. Así que le damos la bienvenida a Antonia Cancino, también colega periodista digital. Sí. Antonia, gracias por estar con nosotros en Be Health. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar desde aquí, desde Chile, como dices tú, poder contar mi experiencia que también representa a muchos. En este caso, desde Chile somos 2 millones, como dos pacientes de migraña, así que Dos somos una millones cantidad, más o menos. sí, es una cantidad importante de migrañosos en Chile. Ok, cuéntame, tú digo, te puedo preguntar tu edad porque eres una Sí, niña. por supuesto. ¿Qué edad tienes, Antonia? Tengo 30 años. 30 años. ¿Cuándo Sí. comenzó la migraña en tu vida? Mi primer episodio fue a los 5 años, más o menos, Wow, y tan sí, niña. muy pequeña, muy pequeña. Y mi primer diagnóstico fue a los 8 años, que ese fue el diagnóstico de migraña, en el fondo. Y luego ya como hace 10 años más o menos, que es migraña crónica, que en el fondo ya ahí ya es con el diagnóstico de más de 15 episodios al mes. Ok, ¿y cómo estás ahora? Ahora más o menos, llevo una semana como con altos y bajos de dolor, precisamente porque como te comentaba antes de partir la entrevista, tuvimos cambio de hora, que a pesar de Ajá. que fue solo una hora de cambio, es un cambio en el sueño y para mí los cambios de sueño, en verdad cualquier cambio de rutina para cualquier persona migrañosa es un gatillante, puede ser un gatillante de migraña. Entonces... Ahí tuve un pequeño desorden en el sueño y he andado como acomodando un poco las horas. Ok. Cuando hablas del dolor, hay manifestaciones diversas de la migraña. Sí. ¿Cómo se te manifiesta a ti en tu caso? En mi caso es un dolor punzante, siempre, bueno, en el caso de la migraña, a diferencia de la cefalea, que la cefalea es un dolor, para poder explicarlo más simple, es un dolor que engloba más o menos toda la cabeza. En el Todo caso el de la área de la cabeza. migraña, claro, en el caso de la migraña es un dolor punzante que elige la mitad del cráneo, por eso es el nombre de migraña, viene de hemicrania, que es como Ah, del latín, interesante. hemicrania, que es la mitad del cráneo. Y entonces en mi caso casi siempre, obviamente puede intercambiar los lados, pero casi siempre es el lado derecho, muy punzante y sufro de aura visual, que es esto de un previo aviso al dolor, que es como unos destellos en la vista, alguna molestia también de olores, náuseas y luego viene el dolor. Mencionaste que el cambio de hora que tuvieron en Chile te afecta un poco. ¿Qué otros elementos disparan esta migraña? ¿Y son los mismos que tenías cuando los 5 años o han ido cambiando? Son los mismos de base, la alimentación es la principal, la que yo más, en el fondo, la que más cuido y la que más tengo como identificada cuál es lo que peor y mejor me hace en el fondo. Y de hecho, como dato para quienes nos escuchan y son, no sé, pues, mamá o papás de niños que creen que pueden tener migraña, en mi caso, a los 8 años, lo primero que hicieron fue hacerme una dieta para poder controlar la migraña. Y de esta manera yo pude identificar desde muy pequeña cuáles eran los alimentos que me hacían bien y los que no. Como ¿Cuáles, anécdota, cuáles no te hacían bien en tu caso? la naranja y el chocolate, el plátano, la palta. Generalmente los cítricos es un alimento muy fuerte para los migrañosos porque son muy altos en histamina, que es un elemento que en el fondo provoca mucha inflamación. Ujú. Pero ahí como anécdota para contarles, yo en el colegio, mi mamá todos los días al desayuno, antes de ir al colegio, me preparaba un jugo de naranja con zanahoria. Anda. Mm. Y de repente empecé a llegar, me empezaban a mandar de vuelta del colegio a la casa con vómito y con dolor de cabeza. Y todos decían, pero ¿cómo la duele la cabeza si es tan chiquitita? Debe ser otra cosa, debe ser Ujú. como... Pensaban que de repente era un poco de sugestión, porque mi mamá también sufría de migraña, entonces decían quizás la está imitando.
Y finalmente descubrieron que a través de la alimentación, como yo todas las mañanas tomaba este jugo de naranja con zanahoria más un pan con queso, me acuerdo, eran gatillantes de mi migraña todos los días. El queso también es un gatillante súper común y también en mi caso es un gatillante de los más peligrosos que tengo en la alimentación. Entonces vendría siendo la alimentación, los cambios de la rutina del sueño y ahora ya de adulta, el estrés, obviamente, que conlleva la vida adulta, la laboral, etcétera. etcétera. Llegó tu mamá, me imagino, a eliminarte el jugo de naranja Sí, y hubo sí, una mi mamá, mejoría. sí, hubo una mejoría, o sea, notable. Los episodios ya no eran diarios, eran como muy episódicos, sobre todo para esa edad. Y también ahí empezó todo un cambio de dieta como desde muy chica, o sea, imagínate, a los 8 años edad Claro. en que uno anda en los cumpleaños, no sé, comiendo dulces, Ujú. tortas. Yo llegaba con mis propias colaciones a los cumpleaños para no tener que estar como gatillando alguna migraña, pero sí aprendí también desde muy chica a saber qué es lo que me hace bien y lo que no. Ok, y se ha mantenido básicamente lo Sí. mismo. Sí, se ha mantenido, es básicamente lo mismo, principalmente como te decía, son los cítricos, las grasas, a veces los lácteos. Lo que sí, cuando chica me quitaron los colorantes y ahora de grande ya he podido incorporarlos, no tengo problema. Algunos alimentos como la berenjena, la salsa de Ujú. tomate, son elementos que son más o menos fuertes, incluso como al olor o al sabor, pueden desencadenar una migraña. Tú llevas prácticamente toda tu vida con Sí, migraña. Si tu mamá también la padece, me imagino que has aprendido tanto. sí. ¿Cuál tú crees que es uno de los mitos más grandes que existe acerca de la migraña? Uy, el mito más grande, primero que se puede como, que es un sinónimo de dolor de cabeza, ese es un Ujú. mito. La migraña no es lo mismo que un dolor de cabeza, es un No. tipo de cefalea, pero no es lo mismo. Es mucho más invalidante, tiene episodios mucho más largos, la duración es mucho más larga, puede estar hasta 72 horas Wow. invalidada, o sea, en una cama, a oscuras, tratando de, el mayor posible como el contacto con cosas externas. Ujú. Y otro mito que uno también escucha harto es eso de que piensa que uno como que es psicológico, en el fondo como que uno se está inventando el dolor, Ujú. eh, que como que uno se lo inventa de manera psicológica, eso también es un mito. Las O sea personas, que si hay bien, personas que no entienden que es un desorden neurológico. exacto, es una enfermedad, no es una condición, es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Estás en Sí. tratamiento actualmente? ¿Te medicas? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, estoy en tratamiento. La verdad es que dentro de los ya 22 años más o menos de diagnóstico, solamente he estado como en periodos cortos de no tratamiento, que han sido periodos muy así como ventanas en que no he tenido migraña, pero ahora estoy en tratamientos preventivos con profilácticos, que es en este momento son con topiramato, que es uno de los preventivos que se usa, y también estoy utilizando Botox, Ok. que es así una muy buena alternativa. ¿Y eso te ha funcionado, el Botox? He entrevistado a Sí, neurólogos que me dicen que es una de las técnicas que más se está utilizando hoy en día. sí, me ha funcionado. La verdad es que para alguien que es crónico, como yo, digamos, o sea, yo tengo entre 25 episodios al mes, o sea, o sea, del mes debo tener Todavía, aún 5. medicada. Sí, debo haber bajado, por ejemplo, no sé, de 25 tengo que haber bajado a 15 días, pero ya Wow, esa baja es significativa para alguien crónico, por eso te digo. claro. Y con el Botox lo que me ha permitido es que me ha bajado la intensidad del dolor, entonces ahora puedo tratar los dolores sin necesidad de llegar al remedio más fuerte, sino que puedo utilizar analgésicos, antiinflamatorios, cosa Ujú. que sin el Botox es imposible. Tendría que haber utilizado algún triptán, algún profiláctico mucho más Sí, fuerte. que a la larga, pues siempre afectan el hígado, todos estos Sí, medicamentos si los usas a largo plazo. exacto. O sea Sí, que has cambiado tu dieta desde niña, sí, estás utilizando medicamentos y a la misma vez el Botox. Eh, sí. ¿Qué más? He escuchado personas que le ha ayudado la acupuntura.
La acupuntura sí, yo lo utilizo como terapia complementaria y también como que lo impulso harto dentro de la comunidad de migrañosos Ajá, porque ayuda mucho en el fondo a complementar muy bien la terapia farmacológica porque apunta a puntos específicos del dolor de cabeza de la migraña que en verdad es, en mi caso he tenido éxito en ese sentido. Y también junto con la acupuntura, mucho la terapia de ventosas, estas que van acompañadas a la acupuntura, que la usan mucho los deportistas, los nadadores, que es una ajá. especie como de cápsula como de vidrio, Ah, que sí. utiliza calor y que hace como una succión en el fondo en el cuerpo. Ok. Esa también la utilizo porque las personas que sufrimos migraña tenemos o sea, tendemos mucho a contracturar la zona del trapecio, la del cuello y toda esta zona de acá que siempre está contracturada por el dolor. Entonces, esas terapias ayudan mucho a ir como aliviando un poco y tener un poquito menos de malestar. Yo sé que en términos de lo que es el manejo del estrés, la vida adulta, como tú dices, o la de los Sí, estudiantes, porque a veces tal vez no sí, están en el área laboral, pero tienen mucho estrés por los estudios. Hay prácticas como la yoga, como el tai chi, que ayudan también a bajar los sí. niveles de tensión. Sí, yo lo que he probado y practico es el Pilates. Ajá, excelente. Pilates, sí, Pilates me ha ayudado mucho, más, pero esto es una cosa más por mi personalidad, que yo soy un poco más activa como para poder sentarme a meditar, soy más como un poco más activa. Entonces Pilates es un poquito más activo, pero también tiene incluido lo que es el ejercicio de respiración, ser consciente con el cuerpo, con los movimientos, como uno respira, Sí. y eso me ha ayudado bastante y además es un ejercicio de bajo impacto para poder hacerlo personas con migraña. O sea que el ejercicio lo limitas a bajo impacto. Bajo impacto, pero es súper necesario que las personas con migraña puedan incluir algún tipo de ejercicio dentro de su rutina. Cuando hablas de todo esto, que es tanta información que tú tienes, que has adquirido y sigues adquiriendo a través de los años, cuéntame cómo nace el Club de la Migraña y qué es. Sí, bueno, el club es le llamamos una comunidad que estamos en este momento, estamos en Instagram, estamos en TikTok también y tenemos un podcast con un fin más informativo. Y nació hace ya justo un año, yo en medio de una crisis muy desesperada. Mi neuróloga siempre me ha comentado de como, Anto, hay más gente igual que tú, tranquila, hay muchas personas con migraña. Y como la migraña es una enfermedad muy silenciosa, yo nunca veía a esta gente. Entonces dije ya, como mi rol de base es periodista, dije voy Ujú. a aprovechar mis habilidades en el fondo y creé una cuenta de Instagram sin mucha expectativa, la verdad y fui como nutriéndola más que nada de la experiencia con la que cuento yo. Y a partir de eso empecé a generar una comunidad muy grande. Hoy ya somos más de 12.000 personas en Instagram Wow, y en TikTok más de 100.000. Y ahí en TikTok hay excelente. gente de muchos países y también mucha gente de Puerto Rico también. Sí. Sí, ¿Qué has sí. aprendido de esos compañeros y compañeras pacientes de migraña en este proceso? Lo que más he aprendido es que la experiencia es más o menos similar en todas partes, en todos los países. La migraña es una enfermedad que al ser tan silenciosa, al nosotros escoger llevarlo de manera tan como callada, tan hacia Callada, adentro, privada. sí, tan privada, no es muy conocida, entonces no es reconocida como una enfermedad, de hecho es solamente conocido como un episodio, como un dolor de cabeza en el fondo. Ujú. Eh, y entonces, este como diagnóstico, digo, es como más o menos transversal en todos los países donde hay poco acceso al diagnóstico oportuno, muy poco acceso también a la medicina, sigue siendo de alto costo en algunos casos, y en algunos países todavía ni siquiera llega a los últimos medicamentos que están llegando aprobados por la FDA, que es como el organismo que aprueba la mayoría de la farmacología. Y ese es más o menos el diagnóstico que hay como más o menos de manera transversal. O sea, estamos todos más o menos en el mismo plano, como de poco conocimiento, poca visibilidad
pero sí experiencias muy parecidas en cuanto a que estamos sufriendo de manera muy similar una enfermedad que es muy invalidante. ¿Qué ves en el futuro para ti y para todos los pacientes? Porque todo el tiempo está habiendo pues nuevas evoluciones en términos de medicamentos, de tratamientos para todas las condiciones. Sí, bueno, últimamente han salido varios avances en cuanto a medicina para poder tratar la migraña. Si bien no son como todas definitivas, no hay todavía como una cura para la migraña. Obviamente es una enfermedad neurológica. Como enfermedad neurológica tiene un peso, una importancia mucho más como rigurosa a investigar, así que eso tiene su tiempo. Pero sí creo que ya plataformas como estas ayudan a empezar a poner el tema sobre la mesa y a empezar también como a naturalizar algo que yo siempre digo, por ejemplo, al caso aquí en Chile tenemos muy concientizado y tenemos mucha empatía sobre otras enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, la fibromialgia. Nosotros vemos personas con esas enfermedades y sabemos, eso es una persona diabética, eso es una persona que tiene esta enfermedad, pero cuando queremos hablar de alguien con migraña, no lo reconocemos porque No. no sabemos que lo tiene, no sabemos de qué se trata, cómo impacta en su vida y tampoco se habla de manera abierta en el sistema público porque no tenemos cabida. Entonces, la idea un poco es poder ir avanzando en esto, que seamos reconocidos y que nosotros podamos hablar naturalmente de nuestra enfermedad sin miedo a que tengamos, por ejemplo, temor a perder nuestro trabajo, a que Claro. nuestro círculo social nos cuestione. Principalmente yo diría que esos son los dos miedos. Y eso sería como un logro importante de poder hacer. Y yo te felicito, Antonia Cancino, ella se dedica a visibilizar esta condición y a través del Club de la Migraña a dar alternativas también y a Sí, recordarle a los pacientes y las pacientes que son muchos y sí, que son viven muchos. experiencias similares. Yo soy fiel creyente en que lo que no se habla no se sana. Así es Exacto. que hablando sobre el tema, pues, y visibilizándolo, nos abrimos a nuevas posibilidades de sanación. Te deseo mucha sanación a ti, que cada vez Gracias. sean menos los episodios y que surjan nuevas alternativas. Muchas Antonia, y gracias. invito al público, si tienes familiares o tú que nos estás viendo, escuchando, eres paciente de migraña, entra al Club de la Migraña en Instagram y en TikTok Sí, para que escuches el podcast, para que aprendas de las experiencias de otros pacientes. Muchísimas gracias, Antonia. gracias Lili. Saludos a todos, estén muy bien. Y gracias a ustedes siempre por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.